Fausto Espotorno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va, querido? ¿Cómo le va? ¿Cómo ves todo? A ver, del punto de vista económico, complicadísimo. A ver, cada semana le cuesta a la Argentina, cada semana de cuarentena le cuesta a la Argentina medio punto el PBI, por así decirlo, ¿no? Y seguramente ya con esta extensión de la cuarentena hasta el 26, estamos hablando prácticamente 5 semanas, si no me equivoco, un poco más. ¿Sí? Y vamos a estar hablando de una caída de la actividad económica de más del 5%, o sea que ya es la recesión más fuerte desde el 2002, ¿no? Fausto, acá nos preguntábamos yo también le estoy saludando, ¿cuánta plata se está perdiendo por día? Preguntaba Eduardo. Claro. Una consultora, que no es la tuya, por eso te consulto a vos, habla de 427 millones de dólares por día sin actividad. ¿Es tan brutal el tema? Y vea, voy a hacer un cálculo rápido, aprovecho que estoy con la computadora y puedo hacer calculitos. Pero más o menos, vos ponerle que el PBI de un día es 1.000 millones de dólares. Y sí, puede ser, perfectamente. Por ahí un poco menos me daría, pero te voy a hacer el número para que hagas el cálculo en tu cabeza rápidamente. Sí. Más o menos, la estimación que tenemos nosotros es que el PBI, el Producto Bruto, todo lo que se produce en Argentina, Sí, entre bienes y servicios, en un día de cuarentena es un 40% del PBI que se produciría, o de todo lo que se produciría en un día sin cuarentena. Perdón, es el 60%, o sea, se pierde el 40%. sí. Más o menos es lo mismo que se perdió en el consumo de energía eléctrica. Entre los últimos 10 días de marzo y los primeros 20 días de marzo, los últimos días de marzo tuvieron una caída en el consumo de energía eléctrica de los grandes consumidores del 37%. O sea que estamos hablando de 40% menos de lo normal. Bueno, si más o menos el PBI Argentina lo ponemos en 365.000 millones de dólares, para hacerlo rápido, Sí, está sí, por sí. ahí, son 1.000 millones de dólares 1.000 millones por día. O sea que si perdés el 40%, estás perdiendo 400 millones de dólares por día. Es más o menos el número que te decía, 420. Exactamente. Sí, sí, es dramático. Es dramático. Eso es lo que se está perdiendo de producto por día. Ahora, a esto hay que sumarle dos problemas más. El riesgo de inflación que tenés porque estás emitiendo una cantidad de dinero enorme. Ya venías emitiendo antes de todo esto y ahora en marzo emitiste 300.000 millones de pesos y abril va a ser también un número muy grande. Ten en cuenta que desde el 1 de noviembre hasta hoy se emitió, básicamente el crecimiento de la base monetaria fue de 1 billón con B larga de pesos. Está. 300.000 millones fueron solamente en marzo. Y en marzo, que solamente tiene 10 días Claro. de cuarentena. Ahora, en abril, que tenés 26 días por ahora, vas a tener que emitir una gran cantidad de pesos. Todo eso son pesos que en algún momento se te puede ir hacia la inflación. Entonces, no solo sumar la recesión más la inflación, y es un combo muy negativo. Yo me preguntaba, recién le preguntaba a Marx, le preguntaba a Willy, a Eduardo, acá charlando, que el gobierno puede hacer otra cosa. Si el gobierno puede no emitir, porque digamos, no le entra plata por impuestos, no le entra plata por deuda, porque nadie le presta, ¿cómo hace para bancar la IFE de 10.000 pesos? ¿Cómo hace para bancar todo el financiamiento que tiene que tener? Bueno, ahí ya nos metemos en un problema mucho más grave, porque ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? A ver, te lo voy a poner de esta manera, y es una pregunta difícil de responder, pero voy a tratar de responderla de esta manera. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno si va a mantener? A ver, la pregunta acá es, si mantenemos la cuarentena así como estamos, así con esta rigidez, sin producir, sin nada, ¿qué puede hacer el gobierno? Y no puede hacer otra cosa, porque estás atando de pies y manos a la economía, entonces no tenés economía, por decirlo. La pregunta es, ¿se puede hacer otra cosa en vez de una cuarentena tan dura para mantener las cosas funcionando? Es la primera pregunta. O sea, ¿hay un camino intermedio entre cuarentena así o un mecanismo por la fuerza a un mecanismo más flexible? Basado probablemente, ahí sí te vas a tener que confiar más en los ciudadanos y basado más en la responsabilidad y libertad de los ciudadanos que en la policía en la calle, ¿no? Y eso tendrás que pensarlo si es un camino. Por ahí no soy la respuesta, por ahí más adelante, pero en ese caso, ¿hay un camino intermedio que tenga en cuenta las dos cosas? Y la segunda es, más allá de eso, una vez que salgamos de la cuarentena, ¿cuál es el plan? Claro. ¿Podemos armar un plan económico para rebotar rápidamente? ¿O no tenemos todavía un plan para eso?
Perdón, Fausto, no había Sí. plan económico antes de la cuarentena, antes del coronavirus. ¿Recordás Bueno. eso? No teníamos... Vos le estás pidiendo a este equipo económico que tenga un plan económico en el medio de esta circunstancia. Bueno, sí, yo estoy... a mí me hace una pregunta difícil y respondo con más preguntas en realidad. Es cierto. Pero a ver, hay otro tema que para mí es relevante. Vos acá te está faltando un plan económico para enfrentar esta cuarentena. Obviamente. Falta. Un plan si vos- económico, vos necesitas un plan económico para la guerra y un Obviamente. plan económico para la posguerra. Totalmente. ¿Cierto? Ese es el tema. Y no tenés Mirá. ninguno de los dos. Ninguno. Te voy a contar una anécdota de Churchill en guerra. Bueno. ¿Está? Churchill le dice, llama al que era el capitán el día D, pregunta a los generales, bueno, ¿y va a estar lloviendo o va a ser lindo día? Y los generales le dicen, la verdad no tenemos ni idea. ¿Y entonces qué están planificando? Le dicen, tienen que Claro. planificar en base a si llueve hacemos esto, si no llueve hacemos esto otro. ¿Está? Claro, plan A, plan B. Napoleón perdió Waterloo porque llovió mucho. Claro. ¿En serio? Claro. Y así tenés que decir, bueno, y eso además tiene que ser comunicado. Vos no le podés decir a un empresario, mirá, acá tengo un montón de crédito para darte, le voy a dar a los bancos para que den crédito. Y el tipo dice, pará, pero ¿cuándo abro? Porque no es lo mismo para mí abrir el 26 de abril que abrir el 13 de abril. Por ahí el 26 de abril no hay crédito que me salve. Claro. Es peor, tomo el crédito y me haces abrir el 26 de abril Y estoy ahogado acá. y claro, termino después quebrado y encima con deudas. Claro. Entonces, tenés que darme un plan A y un plan B. ¿Tá? Entonces, me parece que falta mucha planificación. Falta pensar si no hay alternativas a solamente la cuarentena. Porque yo entiendo, a ver, le preguntás a un infectólogo y te decís, no, acá la única salida, la única cura es la cuarentena. Fenómeno. Me preguntás a mí como economista y decís, ¿qué se puede hacer? Y la única salida para reactivar la economía es salir de la cuarentena. Pero, vamos, son dos extremos opuestos completamente. Vos convocarías a un comité de expertos, así como hay un comité de expertos en materia de salud que funciona muy bien, con tipos brillantes, harías un comité económico también, Yo haría un comité mixto. mixto. Porque le vas a preguntar a un economista y el tipo te va a decir... Abrí "Mirá, todo". sí, abrí todo. Claro. Claro, esto es como cuando vas al mecánico y se te rompe el auto, el motor, y el mecánico dice, bueno, hay que cambiar el motor. Bueno, pero ¿tienes algo más barato en el medio? Bueno, si le vas a preguntar al tipo que se enfoca solamente en un punto, te va a dar la solución para ese punto. Vos necesitas acá algo más mixto, algo que integre todo, la salud, la economía, el crédito, etcétera. Ahora, Yo Carlos ahí- Rodríguez dijo hoy, tener los bancos cerrados, que recién nos quejábamos con Eduardo por este desastre que estamos viendo en Sí, Rapipago, tremendo. es una excusa para controlar el blue y poder emitir. ¿Estás de acuerdo con eso? No, yo no creo que... A ver, creo que los resultados son esos. Mm. No creo que ellos haya sido pensado de esa manera. No son tan inteligentes, decís. No, me parece que se pensó de otra manera. Creo que se quiso evitar tener gente merodeando por el microcentro con bancos abiertos, etcétera. Mirá la cantidad de gente merodeando Bueno. por los pagos fácil. No Bueno, abriste pero- los bancos y la gente se va al pago fácil. Y esto nadie lo pensó. Es como lo de Churchill, che, a los generales. ¿Va a llover o no va a llover? Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, Ahora yo lo que digo, falta planificación. lo que yo digo es esto de los bancos. Es peligroso, porque vos le metés ahora a la gente en la cabeza esto de, señor, usted no puede ir a la ventanilla a buscar sus plata, ni los dólares, ni los pesos. Además, al divino botón creás una sensación, ¿no? El gobierno está generando una sensación que la gente no puede acceder a sus pesos. Al divino botón. Al pedo, diría un amigo mío. Pero, Exactamente. ¿o no? Totalmente eso. No solo eso, sino que está la sensación esa. La otra sensación de las empresas que dicen, pero los bancos no me atienden. Y no te van a atender si están cerrados. Si el analista de crédito lo tengo en su casa. Claro, obvio. Aquí, ¿le vas a llevar el balance? ¿Dónde vive el tipo? ¿Quiero llevar el balance a la casa del tipo de mi carpeta para que el tipo me lo analice? No, me parece que haber cerrado los bancos fue un error. O sea, garrafal. generás una sensación de corralito que no es real, porque no hay ningún Totalmente. corralito, la plata está, vos podés ir, pero la generás igual, eso es lo que decís. Generar la sensación de corralito por un lado, generar la sensación de que los bancos no están funcionando por otro lado. Entonces hay un montón de restricciones que
que el banco que no le operan al banco, entonces por ahí podías haber ido al banco antes, y además le creas un montón de problemas al banco operativos. A ver, el Banco Central decidió dar un montón de crédito, liquidez para que los bancos den plata, pero los bancos están cerrados. Eso es como tratar de meter un elefante por un sorbete, ¿viste? No entra. Claro, no entra. Sí. No pasa por ahí, porque está cerrado el banco. Y además, más allá de los problemas que tiene el sistema bancario argentino, que tampoco es un sistema muy profundo, digamos, no es un sistema que va a todos lados, es un sistema bastante pequeño. Entonces, metes un montón de liquidez de repente y se traba ahí en el caño que tenés. El otro día el presidente también, porque todos los presidentes últimamente hacen analogías con la navegación. No sé por qué, pero todos hablan, ¿no? Macri le gustaba, ¿no? Sí, Macri adoraba la tormenta, el tsunami, el barco, puerto. Vamos remando, ¿viste? Le encantaba. Y a Alberto también le encanta. El barco, estamos todos en el barco. Ahora lo que yo digo es, un barco tiene dos motores. En este caso nos viene bárbaro, porque un motor es la economía y el otro motor es la salud, ¿viste? Claro. Ahora, si te quedás sin un motor, en este caso, no es tan fácil manejar el barco, porque dependés del oleaje, del viento. No es tan fácil manejar un barco y contra las piedras, te puede chocar contra la orilla, puede dar vuelta. No es fácil. Entonces, por eso vos necesitas los dos motores, la economía y la salud. No sé si soy claro y estás de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. No es solamente cuestión de sentarte con los infectólogos y planear qué hacer con la salud, me parece fenómeno, pero a esta altura del partido ya necesitas tener un plan integral. Integral implica sentarte con infectólogos, especialistas en economía, especialistas crediticios también, si es necesario, pero empezar a planear algo de cómo es que va a seguir la cuarentena de acá al 26, qué hacemos el 27, qué hacemos el 28, qué le informamos a la gente. ¿Pero vos creés que esto va a terminar el 26? Yo creo que no. Yo me parece, la verdad que dudo, pero claro. Bueno, por ahora dudo porque, a ver... Además te lo dijo el propio presidente, el 26 vemos. El 26 vemos, bueno, eso no es una buena respuesta. Lo dijo, no el 26 fecha. Se termina. No, dijo que no hay fecha. Eso no es una buena respuesta, porque ahora viene el banco, me llama el banco, me dice, te quiero dar un préstamo. Sí, pará, yo no estoy produciendo nada. Tomo el préstamo y después, ¿qué? ¿No abro y quiebro? No, pero además te lo dicen de esta manera. Che, el crédito es barato, 24%. Claro, porque vos no lo tenés que pagar. Porque vos no tenés que pagar. Claro, pero después, si yo no abro, cualquier cálculo financiero es muy sencillo. Yo tomo un crédito para pagar los sueldos de marzo. Pero para lo de marzo y para lo de abril también tengo que echar para marzo. ¿Y lo de mayo? Claro, ¿cómo hago? ¿Cuánta deuda tengo que estar tomando? A todo esto Sí. Pregunta, ¿qué dólar tomo hoy? ¿Tomo el dólar a 60 y pico? Ya veo que te me estás riendo en la cara. ¿Tomo el dólar blue a 84 o tomo el dólar contado con liqui a 100 y pico? Y el contado con liqui. Hoy es el único dólar que tenés. ¿Ese es el dólar real? Es el dólar real. ¿Por qué? El blue, porque, a ver, el blue no, es medio, hoy es testimonial. ¿Cómo haces para comprar dólar blue? ¿Qué vas a estar por el microcentro con una valija sin papeles? Claro. Te para la policía que le decís, no, voy a ver al cuevero. Bueno, no hay cuevas aparte, no. Claro. La cueva que te va a dar un permiso para que vayas con plata por la calle. Además, el contado con liqui, el más alto de todos, es legal y además podés comprar sin límite. Podés comprar sin límite. Pero el blue, el problema del blue es que hoy no opera en la realidad. Claro. Tenés que ir a la casa del cuevero a cambiarlo eso, ¿no? O sea que el dólar real hoy en la Argentina es 110 pesos. 110, sí. El MEP, yo tomaría el MEP, que es el dólar bolsa, digamos, que es por ahí más realista, ¿no? Pero sí, estamos en un dólar arriba de 100. Lo decís con una naturalidad. Sí, claro. Pero lo que pasa es que estamos ya, la naturalidad ya acabó en Argentina. Ahora el problema, en el mundo, en realidad. Acá estamos siempre, en un mundo natural. Acá Fausto, Willy siempre nos cuenta, vos también siempre lo destacás, esto de la brecha, la diferencia entre el oficial y es muy grande. Es muy grande y alienta las expectativas inflacionarias. ¿Está? Porque tarde o temprano, con una brecha de este tamaño, empezás a pensar, bueno, la inflación, en algún momento el gobierno va a tener que devaluar, es lo que empezamos a decir todos. Si el dólar llega
a 100, tarde o temprano va a haber una devaluación acá. Porque además ya la brecha es más grande que el dólar oficial más el 30%. Y si devalúan, ¿cuál crees que va a ser la devaluación? Bueno, pará. 30, si devalúan, 40, 50%, ¿cuánto? y ya estás hablando de, para alcanzar al dólar MEP o el dólar bolsa, ya estás hablando de una devaluación del orden del 20%. ¿Tá? Entonces, como vos pensás que empieza a pensar el mercado, esto va a haber una devaluación, la inflación también va a subir. Y si la inflación va a subir, entonces el peso vale menos de lo que está valiendo y la inflación también va a subir. Y los precios van a subir, obviamente. Exactamente. O sea, automáticamente todo el mercado se empieza a sumar. A acomodar. A acomodar. Pero en el fondo es razonable, porque lo que estás viendo en el dólar MEP, con el contado con liqui, o lo que quieras, el dólar bolsa, es que hay muchísimos más pesos que antes y menos dólares. Te hago esta pregunta. ¿Hay riesgo de cuasimoneda? Hoy nos decía Kachanowski, ya existe la cuasimoneda, que es el peso. Es una cuasimoneda. Pero de verdad, hablando en serio, ¿existe la posibilidad de volver a los patacones, Lecop, Lecor? Primera regla de todo, saber que Kachanowski tiene razón. Como en todo. En todo. Y segundo, a ver, la cuasimoneda es el peso. Después el resto es una decisión política, porque la presión a que aparezcan cuasimonedas están. Yo me imagino que las intendencias, los municipios del interior, los gobiernos provinciales deben estar teniendo un muy serio problema con la recaudación, muchas provincias incluso están ajustando salarios, como están haciendo las empresas, entonces pagando una parte del salario, no todo. Ya Córdoba lanzó no una cuasimoneda, sino lo que llamaba algo parecido, a lo que antes llamaba certificado de crédito fiscal. Esto es, le pago a los proveedores con un bono que después sirve para pagar impuestos. No es nuevo, pero... y estas soluciones pueden empezar a aparecer. Fausto. Después que el gobierno eso lo cambie por una cuasimoneda nacional, que es el peso, como dice Kachanowski, bueno, es muy probable, ¿no? Fausto, justamente hoy sobre esto, Carlos Melconian hizo declaraciones a la mañana y propuso la creación de una corona moneda, es decir, de una moneda aparte del peso, en un plan maestro, dijo, para... ¿Quién lo propuso? Sobrepasar la crisis. Melconian. Carlos Melconian. Corona moneda. Habló de crear una nueva moneda para la cuarentena, ¿no? Para todas las transacciones, digamos, de este lapso, incluso posteriores a la cuarentena, y incluso, bueno, acordar un tiempo de rescate. Unos papelitos del estanciero, una corona, ¿no? Del juego del estanciero. Así lo planteó. Sí. A ver, me parece, no es tan mala idea, siempre y cuando tengas un plan. Otra vez, volvemos al principio de la discusión. Vos pedís mucho. Un plan maestro, sí, claro. Claro, tenés que tener, porque la idea, ¿cuál no está tan mal la idea si vos tenés un programa económico? Sí, bueno, yo tengo un programa económico. En ese programa económico, inicialmente voy a tener que emitir porque no me queda opción, ¿está? Pero prometo que voy a hacer una reforma, o empiezo a pensar una reforma al Estado, una reestructuración de la deuda, etcétera, 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 de tal manera de que todo lo que emita ahora lo voy a rescatar en el futuro. Pero Fausto, vos pedís mucho. Si lo único que está pidiendo, por ejemplo, Cristina Kirchner, es hacer una reunión de senadores para aprobar más impuestos, virtual. Si están pensando, en eso están pensando, ¿entendés? Pero a lo de los impuestos... Ese es el plan. Te voy a contar una cosa para que se entienda el tema del impuesto que se está hablando ahora, el impuesto a los ricos. Ahí, el impuesto a los ricos me parece que es medio una pantalla para ocultar el otro impuesto que está ahí metido, que es un impuesto a las ganancias, a las grandes ganancias. Las grandes ganancias son 16 millones de dólares. ¿Tá? Casi cualquier empresa grande o mediana grande que haya ganado plata el año pasado, ganó 16 millones de dólares. No es una locura para una gran empresa. Con lo cual le vas a cobrar un impuesto al 10% de las ganancias a las grandes empresas que han tenido ganancias, porque hay muchísimas que no han tenido ganancias del año pasado, pero una empresa no tiene la plata, no es que tiene la plata guardada en la caja de seguridad diciendo, va, acá por si me cobran un impuesto tengo 16 millones de dólares. Si la empresa le fue bien, o la gastó, o la usó para invertir, o la usó para comprar insumos, o lo que fuera. Ninguna empresa tiene la plata guardada ahí. Con lo cual, si le compras el impuesto, la empresa va a tener que salir a pedir un préstamo a los bancos para conseguir la plata para poder pagar el impuesto. Y la plata de los préstamos, ¿dónde está saliendo? Tal cual. En la emisión monetaria. Entonces vas a emitir dinero para que los bancos le puedan prestar a las empresas, para que las empresas puedan pagarte el impuesto. Fausto, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao, queridos.